Good morning, everybody. Good morning. Good morning, class. Good morning, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de inglés. Bien, les voy a pedir encarecidamente que por favor no activen sus audios si todavía no se los pido. Sí, por favor. Ese perrito que lo callen, por favor. Sí, ya. Bien, vamos a dar inicio con la clase. Voy a pedir que presten bastante atención, pues recuerden, hoy día también vamos a resolver nuestras prácticas que tenemos ahí, nuestras prácticas que encontramos en nuestro libro digital, así que hay que tener bastante atención, ¿sí? Bien, nosotros la semana pasada hablábamos sobre lo del pasado simple, ¿no? Con los verbos irregulares. Habíamos aprendido un poquito de estos verbos y para qué se utilizaban. Recuerden que también aprendimos los pronouns. ¿Por qué? Porque los pronouns nos ayudan a crear estas oraciones, ya sea en el tiempo presente o pasado simple, ¿no? Entonces, volvamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño review de estos verbos irregulares que se van a utilizar en el pasado simple, ¿sí? Los irregular verbs do not have ed, endings for the past simple. Each verb has into on form, and we have a learning this form. ¿Qué te quiere decir acá? Te dice que los verbos irregulares no cambian, pero lo único que tienes que hacer es agregar ed al final de cada palabra para convertirlo en pasado. Estos verbos no cambian su significado y ni tampoco cambia su forma de escritura, pero esos son los verbos regulares. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares, a diferencia del que sí se agregaba ed, estos no se agrega ed y se cambia su forma, cambia todo, cambia la escritura, pronunciación, cambia todo. Entonces, acá tenemos unos verbos irregulares que tienden a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el verbo go, que es el verbo ir, ¿no? El verbo ir. Si tú quieres este verbo esté en pasado, su pasado de go es went, ¿no? Que sería fue, estuvo. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense, the go en su pasado went cambió su forma, escritura y pronunciación. De igual manera con el verbo come. Ahí, el verbo venir, su pasado es came, cambia una vocal, ¿verdad? La vocal, la O cambia por la A. Tenemos el verbo have, ¿no? Que es el verbo tener. Su pasado es had, estuvo. Tenemos el verbo take, que es tomar. Su pasado es took, tomó, ¿no? Tenemos el verbo eat, comer. Su pasado ate, comió. Tenemos el verbo do, que es hacer. Su pasado es did, ¿no? Hizo. Tenemos el pasado de get y el presente get y su pasado es got, ¿no? Que significa conseguir. Tenemos el pasado, el presente bring y su pasado brought. Bring es llevar, ¿no? Traer o llevar. Entonces, estos son verbos irregulares que tienden a cambiar su forma base, ¿sí? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta sobre los verbos irregulares? ¿Consultas? Por favor, ¿me puedes repetir, por favor? Ya. Una vez más. Para el pasado simple tenemos que utilizar verbos, ¿sí? Verbos, en este caso, la semana pasada aprendimos sobre los verbos regulares. Ahora nos toca aprender los verbos irregulares, ¿sí? Y los verbos irregulares, a diferencia de los otros verbos que para convertirlos en pasado, lo único que hacías era agregar ed, estos verbos irregulares no son así. Estos verbos tienden a cambiar, cambian su forma de escritura, de pronunciación, ¿sí? Pero el significado sigue siendo lo mismo, solo que en pasado.
Vayamos a ver estos verbos. Por ejemplo, el verbo go, ¿sí? Go significa ir, es el verbo ir. Y su pasado es went, ¿no? Es que fue, estuvo, went. De igual manera con el verbo come, su pasado came. Tenemos el verbo have, su pasado had. Tenemos el verbo take, su pasado took. Tenemos el verbo eat, su pasado ate. Tenemos el verbo do, su pasado did. Tenemos el verbo get, su pasado got. Tenemos el verbo bring, su pasado brought. Entonces, ¿cómo vas a aprender estos verbos? Tienes que memorizártelos. Estos verbos sí o sí tienes que aprendértelos memorizando, practicando. Su pasado de go, went, su pasado de venir, come, came, ¿no? Así, tenemos que memorizar estos verbos porque estos verbos nos van a ayudar para resolver nuestros ejercicios más adelante, ¿sí? Bien. Les sigo explicando. Tenemos el verbo go, que es ir. Ejemplo, con los pronombres. Ahora sí vamos a utilizar los pronombres. I, you, he, she, it, ¿no? Entonces, para decir yo fui, ¿no? Decimos I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went, ¿no? Yo fui, tú fuiste, él fue, ella fue, eso fue, nosotros fuimos, ellos o ellas fueron. Igual, de igual manera con el verbo eat, que es comer. Su pasado es ate, ¿no? Decimos I ate, you ate, he ate, she ate, it ate, we ate, they ate, ¿no? Yo comí, tú comiste, él comió, ella comió, eso comió, nosotros comimos, ellos o ellas comieron. Sí, te dice, last week we went to the cinema, por ejemplo, ¿no? La semana pasada nosotros fuimos al cine. Yesterday I drank 10 colas, te dice. Ayer yo tomé 10 Coca-Colas. Pedro ate 10 cake yesterday, dice. Pedro comió 10 queques ayer. We made dinner last night. Nosotros hicimos dinero la noche pasada. Entonces, para eso se utilizan estas oraciones en tiempo pasado y con el uso de los verbos. ¿Sí? Hasta ahí, questions, preguntas. ¿Tienen preguntas, questions? No. No. Bien, sigamos entonces. Ya lo vamos a ir comprendiendo cuando resolvemos los ejercicios. Por ejemplo, acá. Tenemos una pequeña tabla, te dice, ¿no? Complete the list, use the word from the box. Se dice, completa este recuadro, ¿sí? De los verbos, escribiendo sus pasados. Y en los pasados de los verbos están en este recuadro, ¿sí? Están en este recuadro. Entonces, para poderlo editar, lo voy a poner en modo edición. Voy a salir de acá. Para poder editar, escribir, ¿sí? De ahí lo vuelvo a agrandar. Bien. Entonces, ¿qué nos pide que hagamos acá? Te dice que busques el pasado de cada verbo que está al costado, ¿sí? Y la alternativa lo tenemos ahí. Las alternativas están ahí. Elber, please, apaga tu micrófono, por favor, un ratito. Disculpe. Ya. Bien. Entonces, en este recuadro tenemos las alternativas. Ya tenemos los verbos, solo tienes que poner su pasado. Y sus respuestas están en el recuadro. Solo tenemos que buscar cuál es el correcto. ¿Sí? Bien. El libro ya nos ayuda con uno. Begin, su pasado, began. ¿Sí? De bring, el pasado de traer, bring, ¿cuál era? Ya lo habíamos visto en el recuadro de arriba. Inclusive en el ejemplo de acá,
estaba el verbo bring, ¿no? Bring. Su pasado, brought. Brought. Entonces, acá en el recuadro, ¿dónde está brought? Aquí, miren. Entonces, lo único que teníamos que hacer era escribir. Eso es lo que tenemos que hacer, escribir los verbos, ¿no? Ahí están, brought. Sigamos. El pasado de come, de igual manera, ya sabemos. ¿Cuál es el pasado de come? Come. Con A, ¿verdad? Came. Sí, came. Sigamos. El pasado de do. El pasado de do. Did, meet. Muy bien. Did. El pasado de drink. Drank. Muy bien. Drank. Drank. El pasado de find. Found. Muy bien. Found. El pasado de fly. Live. Flew. Flew, ¿no? El pasado de get. Got. Got. Muy bien. El pasado de give. ¿Dónde está aquí? Did. Gave. 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 El pasado de go. Went. Went. Muy bien. Went. Ahí está, ¿ves? Llenamos la primera celda. Sigamos. El pasado de have. El pasado de have. Miren. El pasado de have. Had. Muy bien. Had. El pasado de know. New. El pasado de know. New. New. El pasado de make. Made. Eight. Muy bien. Make. El pasado de meet. Met. Met. El pasado de run. Ran. Run. El pasado de sent. Sent. ¿Cuál es el pasado de sent? Sent. Con T, ¿verdad? El pasado de stand. Stood. Stood. El pasado de take. Took. El pasado de tell. Told. Told. Y el pasado de wear. Wall. Muy bien. Muy bien. Entonces su recuadro debo haberles quedado así. ¿Así les quedó? Sí, Miss. Muy bien. Sí. Ahora sí lo voy a agrandar. Ya.
Entonces, como yo les decía, una vez llenado esto, los demás ejercicios nos van a parecer very easy, porque ya tenemos los pasados de los verbos, ¿sí? Entonces, como yo les decía, las respuestas correctas estaban acá. Brought, came, ¿no? Teníamos que rayar cada vez que encontrábamos su pasado, así, los rayábamos a todos. ¿No? Y encontramos el pasado de cada uno de ellos, de made, meet, stood, knew, gave, did, told, get, sent, ¿no? Entonces, así es como nos tenía que haber quedado nuestra tablita de los verbos en pasado. Sigamos. Después tenemos nuestra primera práctica. Te dice, complete the sentence with a past simple for the verbs in the brackets. ¿Qué te dice? Completa estas oraciones, te está diciendo así, completa estas oraciones con el verbo que está en paréntesis, poniéndolo en su forma pasada. ¿Sí? Entonces, el libro te ayuda con el primer ejercicio. Te da el verbo, que es begin. Miren, el verbo les da begin. Y lo que haces es escribir este verbo, pero en su forma pasada, que es began. ¿No? Te dice, the lesson began at 2:30, ¿no? Te dice que las clases comenzó, o la clase o la sesión comenzó a las 2:30, ¿sí? Bien, sigamos. Joe. Tenemos el verbo feel. ¿El pasado de feel cuál será? Felt. Felt, ¿verdad? De igual manera acá lo voy a hacer pequeño Felt. para poder editar. Es felt, ¿no? El pasado de feel es felt. Ahí está. Acá va felt. Muy bien. El pasado de fly. Flew. Ya, el pasado de do. Did. Did. Muy bien, did. El pasado de get. Got. Got. Miss. Got. El pasado de know. New. El pasado de stand. Stood. El pasado de we're. Were. Were. El pasado de it. El pasado de it.
del verbo comer. ¿Cuál será? El pasado de tell. Told. 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 Muy bien. Bien. Ahora sí, activen todos sus audios. Vamos a pronunciar estas oraciones, ¿sí? Bien. Quiero que repitan después de mí, ¿sí? Repeat after me. The last lesson The, the last lesson began began at 30. at ¿Sí? Dinos Nilber. Hit in videos. Dinos Nilber. Disculpe, Miss, yo ahorita me encuentro así en, ¿cómo se llama? En un lugar donde no hay mucha cobertura y está corriendo un poco viento y no sé si voy a hacer mucha bulla con el viento. Ya, Nilber, no hay ningún problema, pero sí se te escucha normal, no se escucha tu interferencia. Si puedes participar también, si no, con el audio desactivado también puedes practicar, ¿sí? Bien, sigamos. Joy, your fell field Joy. after lunch. After. after After lunch. After lunch. Suddenly, Suddenly. Suddenly, appeared there a ver, Appear. you there You. in the window. in the In the window. window. I think you I I think I you did 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 the wrong things. the wrong wrong thing. Digamos, Jane 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 got 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 ready very quickly. ready very very very, quickly. Ready very quickly. read Ready very quickly. quick. Muy bien. We knew We We knew the answer. the we answer. answer. The answer. The student stood the stood when the teacher arrived. of of Teacher arrival. river. It was cool, It was what cool, But 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 I wore What were two pullovers. two two followers. Digamos, Rick told Listo. us the time. Faltó la 9. la 9. Anna La eat, 9. Anna eat Anna and eat two plates of spaghetti. to place of spaghetti. 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 Muy bien. Entonces, así es como debería haberles quedado sus oraciones en pasado. Recuerden que estas oraciones están en pasado. ¿Sí? Bien. Pasamos a la tercera actividad. ¿Qué nos dice la segunda actividad? Te dice, choose the correct word that complete the article about Sally Green. Te dice, escoge la respuesta correcta y completa el artículo acerca de Sally Green. ¿Sí?
Eso es lo que nos pide. Te dice, vamos a leer el texto. Isabel, la que te dije que... Vamos a leer el texto y vamos a poner el artículo correcto o el verbo en pasado para que este artículo tenga sentido. Es sobre la historia de Sally Green, un día en la historia de Sally Green, ¿sí? Entonces, las alternativas lo tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, el libro ha marcado el número 1, la C, que es got. Para el libro, esta es la respuesta, ¿sí? Te dice, yesterday was a normally day for Sally Green. The writer, she saying, get up, ¿no? Acá la C es get, o got. Got up, 6. Ya. El tip que les puedo dar acá es 1. La respuesta correcta es un verbo que está en pasado, porque esta historia habla del pasado, o sea, de lo que hizo ayer Sally Green, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Ella got up, se levantó a las 6 de la mañana, ¿sí? She, la segunda oración dice, she to the bathroom, significa que ella fue al baño. Entonces, vayamos a ver las alternativas. Tenemos went, goes y goes. ¿Cuál será la respuesta correcta? Went, Miss. When. How when. Exacto, went. She went, ella fue al baño. Entonces acá la respuesta correcta es la A. She went to the bathroom. And then she, her clothes. Luego te dice, y luego ella se puso, ¿no? Se puso su ropa. Entonces, ¿qué debería ir ahí? Vayamos a ver las alternativas. Put on, put it on, put on. ¿Cuál será la respuesta correcta? A, B o C. Ah, Miss. Pon on. Put on. ¿Segura? Sí, Miss. ¿Y por qué no la B? Put it on. El pasado de put, ¿cuál será? Primero tenemos que saber cuál es el pasado de put. ¿Sí? Ahí les doy 2 minutitos para que piensen cuál es la respuesta correcta. Put on o put it on o put on. A, B o C. Para completar este texto. ¿3A? La A, put on. Ella se puso su ropa. ¿Por qué no lo hace su traductor? ¿Traduciría? ¿El verbo put será un verbo irregular o regular? ¿Ustedes saben? Regular. Regular. Ya, muy bien. Es un verbo. Este es un verbo irregular y es un verbo de los cuales no cambia mucho. Se escribe igual, solo que depende del contexto, te das cuenta que está en pasado, en presente o en futuro, ¿sí? Ahora, put on. Muy bien. La persona que me dijo que la respuesta correcta era la A, esa es la respuesta correcta.
Put on, ¿sí? Acá la respuesta correcta es la A. Está muy bien. Put on her clothes. After that she break. Luego te dice, y después ella La tuvo C, un break. Entonces, ¿qué será? A, B o C. 8, ¿no? 8, sí, sí. La C, La C, Miss. 8. La C. El pasado de it es 8. Muy bien. Por eso la respuesta correcta es la C. Entonces acá la respuesta correcta es la C. No me sale la flechita. A ver, vamos a ver qué pasó con mi flechita. Acá está. La respuesta correcta es la C. Ahí está. Luego te dice, and the newspaper. Luego te dice, y luego leyó el periódico. ¿Sí? Newspaper es periódico. Entonces, vayamos acá. El pasado de read, el verbo leer, ¿cuál será su pasado? la A, read, Miss. ¿Segura? Sí, Miss. Muy bien, sure, entonces, segurísima. La respuesta correcta es la A. Entonces, en el número 5 ponemos A. Luego te dice, then she, her bed. Luego te dice, luego ella se fue a su habitación, ¿no? Se fue o durmió. A ver, vamos a ver las alternativas que tenemos en el número 6. Tenemos made, make, making. Significa entonces que ella ha hecho su cama, mejor dicho, lo ha atendido. Entonces, ¿cuál será el pasado de hacer? El verbo hacer. made, La A, la A, Miss. 8. La A, Miss. Made, más. Muy bien, la respuesta correcta es made, ¿sí? Luego ya hizo su cama. Then she made her bed. Luego dice, from 7 to 10. Luego te dice, de las 7 a las 10, she in the living room. Ella estuvo en su sala. Vamos a ver qué alternativas tenemos para dar sentido a esta oración. Estuvo sentada o estuvo. Tenemos sat, sit y sat. La A, sat. Es sentarse, ¿no? Sit down es siéntate, ¿sí? El pasado de sit, ¿cuál será? sat, Sat, ¿verdad? La A, Entonces acá la respuesta correcta es la La A. A. Ella estuvo en su sala, estuvo sentada. Ella estaba sentada en su sala. Y television te dice. Y ella seguro ha estado viendo televisión. Entonces vamos a ver las alternativas ahí. A ver, 8. Tenemos alternativas. Watches, watched y watched. Ya. El verbo watch, ¿sí? la B, Es un verbo la B, Miss. irregular o regular. regular, watch it, Se le agrega ed, ¿verdad? Para convertir en pasado. Es un verbo regular. Y para este verbo, ¿qué debemos usar? ¿La respuesta correcta es la B o la C? la B, La B, Miss. La B, B.
¿Seguras? Yes. Muy bien, entonces la respuesta correcta es la B. estamos marcando. Entonces 8 la B. Muy bien, sigamos. Then she shopping. Y te dice, y luego ella, me imagino que se fue de compras, ¿no? Shopping es compras. A ver, vamos a ver las alternativas. Tenemos do, went, did. Went, ¿Qué debería B. ser? Se Went fue. me. Did Went, me. B. La B. La B, la B. Did. ¿La B o la C? He escuchado did también. La B. La B, Miss. Did. Went. Went. La B. Went. Entonces la B, went. At one, y te dice, ya la una, ella, home. Se fue a su casa, estuvo en su casa, ahora vamos a ver. ¿Qué alternativas tenemos para home? One, she, home. Ya, tenemos come, came. Entonces significa que Came, a su casa, ¿sí? Came. came, came. Came. La C. La Miss. C, la C. La C, Miss, la C. Either sí, ¿no? Came. Ella fue a su casa. Ahí está. And her lunch significa que tomó su cena o su almuerzo, pero es tomar o comer, ¿no? O tuvo una cena. Entonces decimos, she has, had o have. Para esto, La B. tuvo, Had. tuvo. El pasado de tener A, B o C. La B, Miss. La B, Miss, la B. Ujú. Entonces la respuesta correcta es la B. After lunch, te dice, después de tener su cena, ella, o su almuerzo, ella work, tuvo que trabajar entonces, ¿no? O tuvo que trabajar. Vamos a ver las alternativas, a ver. Tuvo que ir a trabajar. Beginned, began. ¿Cuál será la respuesta correcta acá? C, la C, Miss. La Began. C. Vegan. La C. Miss. Comenzó su trabajo, ¿no? Comenzó. Began, comenzó. Bien, sigamos. She from, te dice ella de 2 to 9, ¿no? Algo ha hecho de 2 a 9. Vayamos a las alternativas. Tenemos write, wrote. El verbo escribir. ¿Cómo se escribe Oh, yo la en pasado? La C. La Wrote. C, Miss. Oh, ¿Seguras? Yes. Sure. Escribió, ¿no? Muy bien. La respuesta correcta es la C. sí, la sé. La C. ¿Ya? Entonces, ella escribió de 2 a 9. Luego, she, a lot of tea. Te dice, ella tomó. Lo más probable es que diga que tomó un poco de té, ¿no? Entonces, vayamos a ver las alternativas ahí. Tomó. Drinks, drank, drank. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Drunk. Drunk. Sí. Drunk. La C. B, Miss. Drunk. ¿Drunk La o C. drunk? La B. B. Drunk. La C. B. ¿Están La seguras C. que no? La C. La La C. C, Miss. La C. Drunk. Bebía un poco de té, ¿no? El pasado de drink es drunk, ¿sí? Con A, no con U. Drunk. Entonces acá es la C. Bien. Ahora tenemos el último que dice, then she, her friends at the nightclub. Y luego ella y sus amigos estuvieron en un nightclub. ¿Cuál será la respuesta correcta? Conocieron un nightclub. El pasado de meet. Met. La B. Muy bien. La B. La respuesta correcta es la B, meet. B. Met sería, ¿no? Met. Bien, entonces ahora sí hemos completado la historia de Sally Green. Ahora sí voy a pedir participantes, 1 o 2, que me puedan leer todo el texto completo ahora sí. ¿Alguien que desee participar? ¿Alguien que pueda leerme todo el texto, por favor? No, mano. Dos, tres, va. A day in the life of Sally Green. Ya. Yesterday was a normal day for Sally Green, the writer. She got up at 7. She went to the bathroom and she put on her clothes. After that, she ate breakfast and read the newspaper. Then she made her bed from 7 to 10. She sat in the living room and watched television. Then she went shopping. And when she came home and had her lunch. After lunch, she began work. She wrote from 2 to 9. She drank a lot of tea. She met her friends at nightclub. Muy bien. Thank you. Thank you, Raida. Right? Thank you very much. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Gracias por leer. ¿Alguien más? ¿Algún participante más que desea practicar su pronunciación y leer el texto, por favor? ¿Alguien más? Sofía, Eva, Catherine, los que estaban ahí participando. ¿Pueden leer el texto, por favor? Quiero ver su pronunciación. Quiero escuchar cómo va su pronunciación con el uso de estos verbos en pasado. Me falta practicar, Miss, para la próxima. Sí, pero léelo, no hay ningún problema. Ahí si en caso te llegaras a trabar o no pudieras pronunciar, yo te voy a ayudar. Vamos, Eva, te escuchamos. ¿No? ¿Alguien más? Eva, Sofía, Catherine, Ana, Anthony, Claudia, Elber, Nilber, Pierina, Raida, Sofía.
Miss, yo fui la que leyó. Sí, Raida. Yo sí, tú ya participaste. Bien, en este caso voy a llamar lista para ver quiénes están activos, ¿sí? Llamo por sus nombres o los que tengo acá en la lista y me dicen present, ¿sí? Present o here. Ok. Ana Lucía Pérez, Present, Miss. Anthony Jefferson Quiñones, Presente. La de Sal. Claudia Elizabeth, ok, Elber Guamán, Presente. Eva Sánchez Trejo, present, Catherine Saihed, Present, Miss. Claudia Elizabeth, Miss. Present, Miss. ya, Nilber Ramírez Espinosa, Present. Verina Murayani, Present, Miss. Raida Celina Solís, just present, right? ¿Sí está Here, presente? Miss. Yes. Sofía Santaria Pariona, present, right? Sí están todos. Bien. Como todos me han respondido y todos están atentos, antes de despedirnos de la clase, van a repetir conmigo, ¿ya? Yo lo leo primero y ustedes repiten después de mí, ¿sí? Repeat after me. Bien, activen sus audios, students. Yes, Miss. Bien. Yesterday Yesterday was a normal day Was a normal for Sally Green. for Sally. for The writer, That right there. writer. he got up He got She up at 6. It's, She went she went to the bathroom, to the bathroom. To the bathroom. bathroom. to the bathroom, and then she And And she put on on her Her clothes. After that, after that, she she eat Eat breakfast breakfast. and read the newspaper. And Then she then then she made her bed made from 7 to 10 sat in the living room sat in the living room. and and watched television. And what Then television? she then she went Then she went shopping. shopping shopping at 1. at one. She came She home, come came home had had their lunch, Lunch. their lunch. After lunch. She she began began work. work. She She rose from Work from 2 to 9. to nine. She She drank drank a lot of tea. a lot of tea. Then she then she Then she met
Met. her friends Met. at meet club. On nightclub, ¿no? No. At nightclub. Night. Bien, students. Very good. Thank you. Thank you, everyone. Gracias a cada uno de ustedes por participar en clases. Conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos en un nuevo siglo, nuevo grado, tal vez ya. Entonces nos estaremos viendo para el segundo bimestre ya, ¿sí? Esto es todo por las clases de inglés. Ya nos estaremos viendo en las otras clases. Un gusto con cada uno de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Bye, bye. See you. Muchas Thank gracias. you, Miss. Ah, Thank you. Bye. Igual. Bye. Goodbye. bye. Thank you.